Bienvenidos a Candidatos en el Aula. Este es un espacio posible gracias a la alianza entre ISPADE e Intelecta en el marco de la campaña El Mundo No Puede Esperar. Soy Ana Chanin, presidenta de Intelecta. Buenos días, mi nombre es Jerónimo Barea, promotor del ISPADE, y en el programa de hoy tenemos a el ingeniero Juan Iván Cueva, candidato a la presidencia de la República, y aquí le vamos a decir: Juan Iván es el man. Así te dicen, así te dices tú. No, así me dice la gente. Así te dice la gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Para nosotros es muy valioso que estés aquí. Tu presencia nos agrada mucho y bueno, empecemos. Vamos a hablar sobre educación tecnológica, educación técnica, y pues que nos vaya bien en este día. Muchas gracias, Anita, Jerónimo, por esta invitación. Para mí es el honor de estar aquí, poder compartir con ustedes, con los institutos, con las organizaciones, que podamos nosotros exponer y dar a conocer a los jóvenes las oportunidades que pueden tener en un Ecuador que sea el Ecuador del cambio. De eso se trata, Juan Iván, y para nosotros es un honor que el debate político se traslade a los institutos, porque estamos hablando de cerca de 150,000 estudiantes a nivel nacional, y tienes que sumar a eso sus familias, a toda la comunidad y a todo el sector que representa la educación técnica y tecnológica en el país. Cuéntanos un poco de tu formación, de tu educación. Sabemos que crees en la tecnología, que eres un convencido, por lo que hemos podido revisar en tu plan de gobierno, de que lo técnico y tecnológico es el futuro. Creo que estás en el lugar correcto. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, soy Juan Iván Cueva, tengo 39 años de edad, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Tengo una especialización en inteligencia artificial, tengo una especialización en energías renovables. Soy lojano, así que ando en la búsqueda del norte del país, desde el sur de la patria. Tengo una maestría en administración de empresas, he trabajado dentro y fuera del país. Nunca he estado involucrado en el tema político. Esta es mi primera carrera política que tengo, y de una a la presidencia de la República, porque considero que es la única forma de hacer ese cambio profundo que necesitamos. He vivido 7 años en Buenos Aires, 2 años en Montevideo. Participé como asesor técnico del expresidente Pepe Mujica en el año 2013-2014, hasta que hubo la transición de mandatarios con Tabaré Vázquez en el 2015. Luego volví al Ecuador en el año 2015, en el 15 de octubre del 2015 regresé, jueves me acuerdo claramente. Soy un emprendedor de corazón, aunque soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Tengo una fábrica de cerveza artesanal, tengo una empresa de energías renovables, una empresa de tecnología. He creado muchísimas aplicaciones que están, inclusive muchos de ustedes las deben de tener en su celular. Creé una plataforma, por ejemplo... ¿Gratuitas o pagadas? Depende de ellas. Por temas de confidencialidad, no puedo decir cuál yo he sido el desarrollador, pero por ejemplo tengo una plataforma para poder transparentar las cifras en el gobierno, para los gobiernos, que está siendo implementada en Colombia, se llama Gobernia, que busco la inteligencia artificial como eje transversal de un gobierno. He estado involucrado en muchos temas tecnológicos dentro y fuera del país. ¿Y cuáles son esas experiencias de la vida universitaria de Juan Iván que quisieras de pronto compartir con quienes nos están escuchando ahora, para que te conozcan un poco mejor? Si te trasladas un poco a las aulas universitarias, a ese momento, ¿eras un alumno aplicado? ¿Eras un alumno que asistía? ¿Ibas con las faltas al máximo? ¿Cuál era un poco el Juan Iván Cueva, estudiante universitario? Qué buena pregunta, a ver. y podría ser hasta difícil de contestarla, porque la peor persona para evaluarse es uno mismo. Pero yo me considero que fui un alumno aplicado. Cursé una carrera que fue muy difícil. La ingeniería en electrónica es muy difícil, es muy técnica. Pasaba muchas horas de mi día a día en la biblioteca. Eso debe ser dificilísimo. En ese tiempo no había tanta masificación de la tecnología, ni siquiera del internet. Por supuesto. Entonces pasaba muchísimas horas en la biblioteca y pasaba estudiando. Yo sí me considero que fui un estudiante aplicado, pero también tenía por ahí mis bemoles, como todo joven que quiere ir descubriendo de la vida, ¿no?
Bueno, estás joven todavía, ¿no? 39 años y ya en la carrera política para la presidencia de la República. Oye, dentro de tu plan que está presentado en el CNE, vemos que tomas muy en cuenta el tema de educación técnica y tecnológica. ¿Qué harías concretamente para valorizar las carreras técnicas y tecnólogas? ¿Cuál sería tu plan de acción para poder fomentar la educación tecnológica en el Ecuador? Bueno, primero estoy convencido que la educación tecnológica es un eje y es un pilar fundamental de la educación en el Ecuador. Además, es un pilar fundamental de las oportunidades que deben de tener los jóvenes, porque esto les abre las puertas muchísimo a que puedan acceder a trabajos cuando una vez que se gradúen. Además, los jóvenes en este momento tienen otra forma de pensar que seguramente nosotros la teníamos cuando éramos jóvenes. La idiosincrasia social ha creado que todas las personas necesitan ir a la universidad para acceder a un futuro mejor. Eso es muy pero importante. no es cierto. Muy importante lo que Pero estás no diciendo. es cierto. Las carreras tecnológicas también te abren las puertas. El mundo es tan globalizado que se ha convertido, es un mundo muy dinámico y que va cambiando, y enfrascarte a carreras largas, que sí es importante, muchas veces te puede frustrar tus sueños, te pueden frustrar los sueños, aparte de que son carísimas. Y para la realidad económica del Ecuador, muchos jóvenes no tienen el acceso a estudiar, no hay los cupos suficientes a nivel universitario. Entonces, aquí lo que debemos hacer es tecnificar y modernizar el sistema educativo, ya sea en las universidades, ya sea en los institutos tecnológicos, que permita acercar el conocimiento al estudiante. Y para eso nosotros vamos a realizar una inversión en los 6 primeros meses de gobierno de $200 millones en tecnificar, en modernizar los laboratorios de los institutos tecnológicos y de las universidades, porque debemos de brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para que se preparen en un mundo globalizado. Más o menos en el Ecuador se gradúan 200.000 bachilleres año. Y la capacidad montada entre las universidades y los institutos tecnológicos y también los conservatorios, más o menos bordea las 70.000 plazas. Más o menos te quedan 130.000... Para primer semestre. Para primer semestre, claro. Nuevos estudiantes. Te quedan como 130.000 chicos que no tienen acceso a este tipo de educación superior, ni en la universidad ni en los institutos tecnológicos. ¿Tienes pensado alguna cuestión concreta frente a esa gran cantidad de chicos que se quedan sin opciones? Por supuesto, es que hay que utilizar la tecnología. Yo soy un hombre de tecnologías y, como te había dicho al inicio, yo tengo una especialización en inteligencia artificial y toda mi vida he estado en el desarrollo tecnológico. Hay que utilizar la tecnología para cerrar esa brecha que hay en infraestructura. Primero cerremos la brecha digital a través de las renegociaciones que hay que hacer con las operadoras de telecomunicaciones, y eso va a brindar la ayuda suficiente para cerrar la brecha de infraestructura que hay en este momento, tanto en universidades como en institutos. Utilizando la tecnología vamos a poder acercar el conocimiento, acercar las oportunidades a los estudiantes. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de una universidad para hacerlo lo más claro posible. Existen carreras universitarias que pueden cursarse lunes, miércoles y viernes de manera presencial, martes, jueves y sábado de manera virtual. Una educación híbrida, claro. Híbrida, que permita a los estudiantes tener clases todos los días y comenzar a avanzar en sus carreras, pero utilizando la tecnología. Lo mismo hay que hacer con los institutos, pero eso tiene que ser reconocido y tiene que ser una propuesta comprometida por parte de las autoridades para lograr hacerlo. Dentro de supongo, ¿no? Y de la necesaria investigación que ustedes han realizado para poder construir su plan de gobierno, y por supuesto en los datos que ustedes van recogiendo cuando recorren al país, porque justamente conversábamos off the record que Juan Iván ha recorrido todas las provincias del país, y eso es algo, no es menor poder conocer la realidad de cada una de las circunscripciones de nuestro territorio, ¿no? Que son tan diversas. Ecuador todavía es un país tan heterogéneo que imagino que las necesidades que pudiste evidenciar son distintas.
¿Cómo llevar o cómo focalizar la educación o la propuesta de la educación técnica y tecnológica con las necesidades del sector productivo, con las necesidades de la empleabilidad, para poder potenciar precisamente todos esos sectores que tienen que ser dinamizados a través de una política de Estado? Anita y Jerónimo, aquí voy a abrir un paréntesis porque sí quiero contar mi historia de viaje por todo el país, porque es importante que los jóvenes y la ciudadanía lo sepan. Yo comencé a recorrer todo el país en una combi, que le he llamado la combi del cambio o la cuevaneta, que la hemos bautizado. Arrancamos en Loja, desde Macará, desde la frontera con Perú. Estuvimos en Zapotillo, Gonzanamá, Catacocha, Loja, Saraguro, pasé a la Suay por Oña, estuve en Susudel, en Tarqui, en Cuenca, pasé a Azogues, estuve en Babahoyo, en Los Ríos, en Babahoyo, en Ventanas. Estuve en Manabí, entré a Manabí por Santana, Olmedo, Paján, 24 de Mayo, Sucre, Lascano, Jaramijó, en Manabí Calderón. Le tomó la lección de los cantones. Y me la puedes hacer porque lo recorrí de verdad. Estuve en Jipijapa, Manta, Calceta, Chone, estuve en Santana, estuve en Guayas, en Guayaquil. Me quedaba a dormir en lugares que son muy difíciles de estar y que mucha gente no quisiera estar. De esos en que el equipo le recomienda a candidatos mejor que no se quede a dormir aquí. Mucha gente te recomienda que son lugares muy peligrosos, pero la realidad del Ecuador está ahí, en los lugares más difíciles, en los más difíciles de acceder. Ese es el Ecuador profundo que el próximo mandatario debe de conocer, para no estar viviendo en una burbuja que muchas veces te crea un escudo con la ciudadanía. Entonces, aquí voy a abrir este paréntesis, dentro de este paréntesis más grande que ya lo hice. Me quedé a dormir en una casa en La Prosperina, y vi la realidad tan dura que están teniendo los niños y los jóvenes. ¿Con luz o sin luz? Bueno, dormir. En realidad habían cortes de energía en ese tiempo, muy prolongados, de 14 horas. Entonces, la realidad del país es que muchos niños están siendo cooptados por el crimen organizado a través de las adicciones. Ojo, porque aquí viene la educación. A través de las adicciones. Un niño de 8 años consumía la H y él necesitaba 40 centavos al día para comprar su dosis de H. Los que no conocen la H es una droga que te abstrae de la realidad. Debe de tener tanto dolor ese niño que no quiere vivir la realidad. La hermana de él, por orden del papá, se salía a prostituirse. Una niña de 15 años salía a prostituirse porque tenía el encargo de llegar con al menos $25 al día. El papá era un microtraficante. ¿A dónde voy con la educación? Uno de los principales focos de cooptar a los niños para el crimen organizado, lamentablemente salen de las escuelas. De ahí vi una realidad que mucha gente no lo quiere decir. Muchos profesores crean adicciones, no estoy diciendo que todos, muchos profesores crean adicciones en los niños para abstraerlos de la realidad y que sean presa fácil del crimen organizado. Y para eso nosotros tenemos un plan que es muy fuerte. Aquellas personas mayores a 18 años que estén cooptando a los niños con adicciones, les vamos a triplicar la pena, porque los niños todavía son inocentes, pero ustedes que tienen más de 18 años ya no son inocentes y todo el peso de la ley va a caer por encima de ellos. Entonces el gobierno tiene que trabajar en esos focos, tiene que trabajar con los profesores, y eso es parte de la educación. Eso es parte de la educación. Esa niña de 15 años que terminará el colegio, si Dios quiere, en 1 o 2 años más, debe de tener la oportunidad de acceder a institutos tecnológicos para que aprenda algo que quiera. Ella me decía que le encantaba cocinar, entonces ¿por qué no acceder a un instituto para que aprenda artes culinarias? Claro. Y que tenga una oportunidad de salir de ese mundo por lo que ella ha sido secuestrada. Son oportunidades que brinda la educación. La educación yo no lo veo más como, no lo veo sino de otra forma, como la oportunidad que tienen las personas para crecer. Yo creo, Juan Iván, que has dicho algo clave. El poder estudiar o el poder incorporarte a la educación superior para poder construir desde ahí tu proyecto de vida. ¿Cómo vincular ese proyecto de vida con la empleabilidad?
porque finalmente, y un poco quiero compartirte que una de las grandes preocupaciones que tiene la educación técnica y tecnológica, por supuesto, y todo el sistema de educación superior en general, esto es a nivel de universidades y también de institutos, es la empleabilidad. Si la carrera que estoy estudiando, si la carrera que he escogido finalmente va a tener un nicho importante o si yo voy a tener un espacio en ese mercado laboral. Y luego las empresas que te piden, quieren gente joven, recién graduadas, pero con 6, 7 años de experiencia. Fíjate esas contradicciones que existen en este momento. Y me pasa lo mismo en la política. La ciudadanía lo que quiere es gente nueva, gente renovada que nunca ha estado en la política, pero siempre vienen los opinólogos que dicen, pero bueno, ¿y cuántos años tiene de experiencia en la política? Entonces entramos en esas contradicciones. Para eso tenemos que generar incentivos. Y los incentivos se los genera en las empresas privadas y en las empresas públicas. En las empresas privadas, para cuando se cumplan los objetivos de contratación de jóvenes que recién se han graduado, ya sea en institutos tecnológicos o en universidades, las empresas privadas van a tener un incentivo en la reducción del impuesto a la renta, siempre y cuando cumplan con los objetivos que están en el Plan de Defensa al Ecuador de Juan Iván Cueva. Con una reducción del 5% en el impuesto a la renta, vamos a paliar, vamos a atenuar la curva de aprendizaje, porque hay que ser conscientes. El costo de la curva de aprendizaje también es alto, pero lo podemos compensar con el impuesto a la renta, con un gobierno que esté comprometido por las oportunidades para los jóvenes. Ahora que tocas ese tema, bueno, la idea de esto es que cuando vienen los candidatos acá, también se lleven ciertas experiencias de los institutos para ver si es que las incorporan como propias y que ustedes tengan también la posibilidad de entender ciertas dinámicas que suceden aquí dentro de los institutos. Y ahí te quiero contar una anécdota, más que preguntarte, más que hacerte una pregunta, quisiera contarte bueno, no es una anécdota, es una situación real que sucedían en los institutos y que, si no estoy mal, venía desde la constituyente que fue 98. En ese momento, la nueva constitución del Ecuador permitía que las empresas privadas, y en general, ciertas áreas, ciertas instituciones en el Ecuador pudiesen ser beneficiarias directas de una donación de impuestos. Entonces, en ese momento te cuento la historia del instituto. Nosotros tuvimos unas muy buenas experiencias con varias empresas privadas en las cuales pudimos desarrollar un montón de laboratorios y crear carreras conjuntas. Los institutos veníamos a formar a los profesionales que tenían una demanda concreta de ciertas empresas. Las empresas financiaban los laboratorios y se generó una interacción súper chévere entre la empresa privada y las instituciones de educación superior. Pero eso terminó, no sé si fue en el gobierno de Correa, no recuerdo. Sí. Pero fue una iniciativa que yo creo que sería muy interesante regresarla a ver. No sé si ponerla... O sea, creo que hay que ponerla sobre el debate, sí. No sé si retomarla como estaba planteada porque tenía ciertas cosas, ¿no? Pero sí creo que es importante regresarla a ver porque los institutos tecnológicos y las universidades tuvimos un gran impulso en ese momento y se crearon muchísimas fuentes de empleo a tal punto en que, por decirte, no voy a decir nombres de las empresas con las que habíamos trabajado en ese momento, pero cuando venían los estudiantes a matricularse en primer semestre, tenían ya un trabajo asegurado, porque las empresas sabían que nosotros estábamos formando profesionales puntuales para suplir sus necesidades concretas, y funcionó bastante bien. Ahí te dejo esa... Y yo creo firmemente en que la sinergia en que tiene que haber entre los institutos, las universidades y la empresa privada, ¿sí?, es muy importante. Hay que crear el marco normativo, los instrumentos legales necesarios para poder instrumentar toda esta sinergia. Pero ese es el camino, sí. Ese es el camino es el de las oportunidades. Y ya existió. Lo más interesante de esto es que ya se dio y funcionó bastante bien. Pero eso fue por un cambio que quisieron hacer por un tema de doctrina.
y de doctrina, de tener a todos los jóvenes adoctrinados a un solo pensamiento, que es lo que hay que romper ahora. Creo que se han dicho cosas muy, muy importantes y que podrían parecer obvias, ¿no? Esta sinergia, como lo dices, Juan Iván, que debería haber entre el sector productivo, entre el sector que genera empleo y lo que están produciendo las instituciones de educación superior. ¿Qué ideas tienes para poder generar ese encuentro, ¿no? Que no exista un divorcio entre lo que se está produciendo en el marco de los institutos técnicos y tecnológicos, que vaya súper acorde, con pertinencia a lo que está necesitando el sector productivo. Y hay una frase que también siempre escuchamos y es: no tenemos mano de obra calificada, no tenemos expertos, vamos a tener que importar especialistas o técnicos de Perú, de Colombia, de México. ¿Cómo vencer esto? ¿Cómo hacer que los institutos se reencuentren con la empresa privada? Por supuesto, para eso tenemos que tecnificar primero las necesidades. Hay que hacer un levantamiento de todas las necesidades del Ecuador y ser muy claros y muy realistas en lo que somos buenos para producir. Y a eso debemos de enfocarnos. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué no hemos tecnificado el agro? Desde la nutrición del suelo, la semilla, la cosecha, la poscosecha, el almacenamiento, la distribución, la comercialización. Esa es nuestra capacidad de producción. ¿Por qué no enfocar a los jóvenes a que se especialicen en cada una de estas etapas, desde la nutrición del suelo hasta la comercialización? Y lo mismo pasa en la tecnología. Nosotros no somos Silicon Valley, pero sí podemos ensamblar aquí muchísimos equipos tecnológicos. Necesitamos ensambladores, no desarrolladores de microcapacitadores, claro. No de microprocesadores. No necesitamos nosotros desarrolladores de microprocesadores, necesitamos ensambladores de diferentes tipos de tecnología que permita desarrollar nuevos productos. Eso se llama innovación. Y para poder innovar tenemos que primero saber qué es lo que tenemos, y en eso nosotros estamos clarísimos, qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el Ecuador del futuro? El Ecuador del futuro es un Ecuador postpetrolero. Entonces los jóvenes tienen que estar capacitados en energías renovables, en instalación y generaciones de nuevas formas de energía, fotovoltaica, eólica, la biomasa. Nadie en este momento, no tenemos jóvenes especialistas en la transformación de los residuos sólidos en energía. No hay. Y son áreas, aunque están dentro del paraguas de las energías renovables, son diferentes tipos de especializaciones. Y para eso no necesitamos nosotros importar conocimiento, porque lo tenemos. El problema es que todavía no tenemos las capacidades adecuadas en los jóvenes para poder desarrollar este tipo de modelos de negocio o este tipo de tecnologías. Hablemos un poco de enfoque de género. Tú estudiaste una carrera que tradicionalmente es considerada como masculina. Cuéntanos un poco en toda la universitaria, cuántas mujeres habían, si había muchas, de pronto me equivoco, y tenías muchas compañeras mujeres. Un poco el mensaje que queremos poner sobre la mesa es cómo promover que más mujeres se involucren en carreras que han sido consideradas tradicionalmente masculinas. Cómo hacer que más mujeres estén en la ciencia, estén en carreras de ciencias exactas. Te doy unas cifras, si me permites. En educación superior hay buenas noticias. Las mujeres son más o menos el 52% de la matrícula. Quiere decir que las mujeres dominamos también las aulas universitarias. Esto no sucede así en las carreras de ciencias exactas. Ahí tenemos unas cifras más o menos de 3 de cada 10 estudiantes, solamente 3 son mujeres. Cuéntanos un poco tu experiencia en la carrera, cómo lo viste y qué puedes visualizar, cuál es la visión de Juan Iván Cueva para incorporar más mujeres en carreras que tradicionalmente han sido consideradas para hombres. Mira, yo vengo desde el colegio, yo estuve en el colegio militar, y en el colegio desde primero a sexto curso siempre habían pocas mujeres. En mi aula, cuando yo tomé la especialización de físico-matemático, habían 4 mujeres y éramos 35 hombres. Wow. Cuando pasé a la universidad y estudié la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, si mal no recuerdo, éramos alrededor también de 30 hombres y 7 mujeres. Pero hay una cosa interesante en todo esto. De los 37 que éramos como estudiantes, 7 siempre eran fijas que pasaban.
porque tenía una o abanderadas. capacidad. No, y la mejor estudiante. Somos más estudiosas las mujeres. No, inclusive me podría atrever a decir que son hasta más inteligentes, ¿no? Y concuerdo. No lo he dicho yo, lo acaba de decir el candidato Juan Iván Cueva. Mira, la mejor egresada de mi carrera en electrónica y telecomunicaciones fue una mujer. Yo trataba siempre de sentarme al lado de ella para ver si se me pega un poquito. Para ver si se me pega un poco. No, esa es la realidad. Yo confío en la capacidad de las mujeres. Tengo 2 hermanas que son brillantes. Mi compañera de fórmula, Cristina Reyes, es una mujer empoderada, brillante, que ha estado siempre en la lucha de las mujeres. Y este gobierno vamos a saldar esa deuda histórica que ha tenido los anteriores gobiernos con las mujeres, con las madres solteras. Mira, una de las principales causas por lo que las mujeres no acceden a estas carreras técnicas es un tema, un paradigma que existe en la sociedad. Y eso hay que romperlo. Y yo creo que con las nuevas generaciones lo estamos rompiendo. Lo estamos rompiendo poco a poco. Y hay que generar más oportunidades, más incentivos. Hay que brindarles a muchas madres que están estudiando la universidad la oportunidad de que puedan seguir sus carreras dentro de la universidad o de los institutos tecnológicos, pero también que puedan tener a su niño, porque esa es una de las causas también principales de que se salen de los cursos de las universidades o de los institutos tecnológicos, es porque tienen justamente la necesidad de criar a lo más importante que tienen, que son sus hijos. De hecho, ahí te cuento que nosotros algunas veces como instituto pensamos en la creación de guarderías. Una de las grandes problemáticas que nosotros teníamos con los alumnos, sobre todo la jornada en la noche, con la jornada nocturna, era que gran cantidad de chicas, pues, o de madres, solteras o no, en realidad, o madres solteras o no madres, en realidad, no tenían cómo cuidar a sus hijos. Sí. Entonces, para evitar la deserción de las chicas, gente muy valiosa, habíamos pensado la creación de guarderías, pero tiene otra normativa, y eso te cuento ya desde la dinámica diaria, ¿no? La creación de una guardería tiene unas implicaciones reglamentarias distintas. Entonces tienes que entrar ya en otra dinámica, no es muy simple además, porque tienes que cumplir con ciertos requisitos, y está bien, ¿no? Eso te quería comentar como anécdota. Ahora, dentro de tu plan hay una propuesta concreta con respecto a becas para los alumnos. ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso? Bueno, mira, solo para complementar, es importante el tema de las guarderías, también de los cuartos de lactancia, ¿sí? Que eso es importantísimo, te digo, porque soy padre primerizo, hace poco tiene 3 meses de recién hija, y encontrar un cuarto de lactancia en cualquier instituto o en cualquier entidad del Estado es dificilísimo. Es dificilísimo. A mí me toca privados también, ¿verdad? Privados también. Eso claro, tiene que ser una regla. Tiene que estar reglado. Que se puedan implementar estos mecanismos que van a servir muchísimo a las madres solteras, ¿o no? De plano hay justamente una norma técnica que obliga a las instituciones a tenerlo, pero realmente no conozco efectivamente si esto se ha dado a cabalidad, pero las madres no pueden irse a encerrar a un baño para lactar. Eso es realmente inadmisible. No, es hasta discriminatorio, lo considero. Es complejo ahí porque cada institución tiene su propia normativa, ¿no? Entonces, un instituto de educación tecnológica o una universidad, para hacer una guardería, tiene que ir a otra normativa. Y a veces las normativas de distintas instituciones de control no son compatibles. Entonces se complica ese tipo de creación. Se lo puede arreglar. Se lo puede solucionar con voluntad política, con voluntad de las autoridades para hacerlo. O sea, pero primero hay que entender la realidad. Y ahí viene algo por lo que yo siempre justifico y defiendo mi viaje por todo el país. El nuevo mandatario, las nuevas autoridades deben de conocer la realidad del país, porque si no se cierran en una burbuja
Una burbuja que les una barrera entre lo que está pasando en el día a día con la sociedad. De hecho, es que hay una desconexión entre la autoridad y lo que sucede en el día a día, ¿no? Cuando tú hablabas acerca del tema de esta visita que hiciste a la Prosperina, y nos contabas acerca de esta inmersión de los chicos en el tema de las drogas y de tal. La presencia de una institución tecnológica, de un instituto en estos barrios conflictivos, no es difícil. O sea, si es que no se puede tener la infraestructura como tal, basta, como tú decías, un centro de cómputo. No necesariamente tienes que tener una infraestructura monumental para atender a la cantidad de alumnos que puede haber en ese lugar, sino basta tener un pequeño centro de cómputo donde la gente que no tiene acceso a Internet, porque también abastecer de Internet a todas las comunidades es más complejo, donde los chicos vayan a ese centro de cómputo y reciban sus clases de forma online. Y de alguna manera ya lo estás y ahí yo quiero complementar con algo que está dentro de nuestro plan de defensa por el país. El EGOR en este momento tiene 991 infocentros. Sí, 991 infocentros. Esas tienen que ser las puertas de entrada hacia la educación. A esos centros hay que modernizarlos. Hay que modernizarlos. Hay que trabajar con el Ministerio de Educación para que todo el contenido de las diferentes, de las diferentes universidades o de las diferentes escuelas estén centralizados en una sola nube. Ahorita me voy a meter a la parte técnica, pero los capacitadores, los que están ahí en los infocentros, tienen que ser el nexo en que les permita a los estudiantes acceder a esa información, que sean como una especie de mentores. Una especie de mentores, obviamente en áreas específicas de la educación, pero los infocentros son una ventana de llegada a la información. Juan Iván, este es un programa que está llegando a toda la comunidad de educación técnica y tecnológica y también a los aspirantes a la educación superior. Y uno de los desafíos más grandes que encuentran precisamente los aspirantes es escoger la carrera universitaria. Y hay cifras, no necesariamente de Ecuador, en realidad no he visto de Ecuador, pero hay cifras internacionales que te muestran cómo la decisión de qué carrera escoger se convierte en un tema y un asunto de familia. Los padres opinan, los chicos necesitan la aprobación por supuesto, de sus padres, que muchas veces son los que van a auspiciar precisamente los estudios superiores, otros se los pagan, por supuesto, y siempre la decisión sobre qué camino escoger, cómo construir tu proyecto de vida, termina siendo muy dura, muy difícil. ¿Cuál es tu mensaje, tu consejo o tu paso a paso para los chicos que hoy están definiendo qué carrera estudiar, qué mirar? Sigan su corazón. Sigan su corazón, ese corazón que es indomable a los 18 o 19 años. Fíjate que a mí me pasó algo parecido. Mis padres son abogados. Mi papá fue fiscal provincial de Loja durante muchísimos años, mi mamá también abogada, mi esposa es abogada, mi hermana es abogada. Vengo de una familia de abogados. Yo soy la oveja negra porque estudió ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Entonces hay que seguir las corazonadas de la vida. Hay que seguir lo que uno quiere ser en la vida. Y el Estado tiene que garantizar eso. Pero obviamente hay que comenzar a especializar, hay que comenzar a guiar a los jóvenes a que vean nuevas oportunidades, hacia dónde está la tendencia en el mundo actual. Pero nosotros tenemos que ser esa guía. La decisión final la deben de tomar los jóvenes, pero hay que mostrarles el camino, hay que abrirles la ventana, hay que mostrarles más allá del horizonte hacia dónde está girando el mundo actual, para que ellos también se motiven y tomen decisiones y tomen la carrera que posiblemente ellos no la conocían, la desconocían, pero que les va a encantar o que les va a gustar, o ellos piensan que ahí va a ser su oportunidad para crecer y salir de muchos de ellos de la crisis en la que se encuentran. Otro de los desafíos que enfrenta la educación superior es que se tiende a pensar que las carreras de éxito normalmente son las tradicionales, y me refiero a las carreras, abogados, ingenieros, arquitectos, que los respeto mucho, colegas, pero hay un espacio y una ventana importante a nivel mundial para la educación técnica y tecnológica. ¿Cuál podría ser tu mensaje
para que las familias regresen a mirar y consideren la educación técnica y tecnológica no solamente como el futuro, y creo que es un poco el marco de la campaña que hemos mencionado nosotros respecto a que el mundo no puede esperar. ¿Cuál es tu mensaje respecto a mirar el abanico de opciones que tiene hoy por hoy la educación técnica y tecnológica con todos los desafíos que enfrenta, por supuesto? Claro, el mundo está volcándose hacia las especializaciones, hacia las especialidades. Y es ahí donde debemos de mirar. Por ejemplo, existen especializaciones que no necesariamente tienes tú que cursar una ingeniería. Por ejemplo, seguir una especialización en inteligencia artificial. Eso es algo que, aparte de ser muy bonito, es algo innovador y hacia donde está tendiendo absolutamente todo. ¿Por qué no volcarnos a las especializaciones? Ese es un mundo más especializado. Ya no es tan general como lo era antes. Ahora los médicos ya buscan la especialización, buscan el posgrado, la especialización, la subespecialización, porque este mundo va hacia eso. Entonces los institutos tecnológicos te permiten ir ya a algo más especializado, que no sea tan general y que sea más práctico. Entonces hacia eso debemos de volcarnos, hacia ser más prácticos. Claro, de hecho, justo estaba preparando una pregunta que tiene que ver en torno a eso. O sea, un emprendimiento, una empresa, desde la producción hasta la venta, en toda esa cadena de producción, en cualquier área, en cualquier industria, más o menos esa cadena involucra a 4 o 5 especialistas, 5 técnicos de distintas áreas, desde un técnico en mercadeo, un técnico en electricidad, un técnico en administración. El mismo producto va involucrando a 5 o 6 especialidades que no necesariamente requieren a una persona, sino son 5 con especialidades muy, muy, muy concretas. Yo tenía otra inquietud sobre, en estos recorridos que has hecho por todo el país, seguramente has podido identificar que hay todavía grandes desafíos en las zonas rurales, más allá de las urbanas. ¿Cómo lograr esa inserción de la comunidad y de los jóvenes que viven en zonas rurales en la educación técnica y tecnológica del país? Bueno, con tecnología. La mejor forma de cerrar esta brecha que existe física, esta brecha que existe por parte de infraestructura, es la tecnología. Primero, es más económico. Es más económico tener un dispositivo que tener o que construir un superinstituto o una superuniversidad. La tecnología te permite cerrar brechas. Entonces, modernizando y tecnificando la educación, la metodología y la doctrina, que eso también habría que toparlo, es la mejor forma de que los estudiantes, tanto rurales como urbanos, puedan acceder a la educación. Y hay un dato muy crudo en este momento, y es que muchos jóvenes de la ruralidad, ¿sí?, no tienen acceso a la educación y migran al sector urbano. Y ahí tenemos un problema a nivel de producción. Entonces este fenómeno que pasa en la educación se entiende o se ve las consecuencias en la producción. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes quieren tener carreras que no son especializadas o que no son útiles para el sector rural. Y comienza a haber esa migración. Y lo que más profundiza o lo que más agrava es la falta de oportunidades que existe. Hay otra brecha que me preocupa, Juan Iván, y que seguramente tal vez nos puedas dar algunas luces, y es la brecha que se está formando en torno al acceso a la inteligencia artificial. Y hay una brecha aún más concreta, que es el acceso de las mujeres a la inteligencia artificial. Vi unos datos de UNESCO que realmente preocupan, y es que apenas 3 de cada 10 mujeres está utilizando ChatGPT o herramientas parecidas, Copilot, Gemini. ¿Cuál crees que podría ser una vía para que no se forme o no se termine de formar, porque ya está sucediendo, una nueva brecha digital para las mujeres? ¿Cómo hacer que más mujeres utilicen inteligencia artificial? Bueno, esa es una pregunta muy, muy difícil, y te digo, no tendría una respuesta ahora, pero según el programa del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo, lo que deberíamos de nosotros hacer es apegarnos a esos programas de desarrollo de organismos multilaterales como la ONU, específicamente en el PNUD, pero podría ser con incentivos, o sea, involucrándoles más, formándoles más, capacitándoles más, mostrándoles más oportunidades que pueden
desarrollar las mujeres con el uso de estas herramientas, porque al final del día todos los ecuatorianos y ecuatorianas necesitan de la tecnología, necesitan de la inteligencia artificial. Si antes para un trabajo te pedían que sepas utilizar Word, Excel, PowerPoint, ahora esta es una herramienta necesaria, el uso de inteligencia artificial para la inclusión laboral de todas las personas, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Es necesario que los jóvenes puedan utilizar ese tipo de herramientas. Unos datos adicionales, nada más. Sí. Perdón, Jero. Unos datos adicionales. Es que no solamente, como bien lo dices, Juan Iván, no solamente las mujeres están quedándose sin el acceso igualitario a la inteligencia artificial. También hablemos de personas que sufren una discapacidad, lo propio con personas de la tercera edad, también lo propio con las personas de todas las edades en la ruralidad, están quedándose sin ese acceso. Y hay un dato que preocupa y tal vez comentártelo, en que también las universidades en el mundo están investigando cómo el sector público se está quedando rezagado del acceso o del conocimiento a la inteligencia artificial. Mientras el sector privado efectivamente está haciendo un esfuerzo por investigar, capacitar a su personal, introducir, como lo dices, dentro de las capacidades que ellos demandan en su equipo de trabajo la inteligencia artificial, el sector público no lo está utilizando. ¿Qué ideas tienen en el plan de gobierno para utilizar la inteligencia artificial para simplificar trámites, como lo decía hace un momento Jerónimo, o para modernizar, dar rapidez, definitivamente introducir a Ecuador en el nuevo formato mundial? Yo soy una persona de tecnología. Considero que la inteligencia artificial debe ser el eje transversal de todas las carteras del Estado. Es por eso que yo he propuesto dentro del plan de defensa del Ecuador la modernización del Estado en todas las carteras y, por ejemplo, en especial en el Sistema Nacional de Compras Públicas. Eso es un ejemplo. Mira, hace dos semanas estaba viendo un proceso en un hospital, no voy a decir el nombre, donde estaban comprando paracetamol, acetaminofén, en 1 gramo, en 43 centavos. Cuando en la farmacia, en la Sanasana, en la Fibeca, en la farmacia del vecino, la venden entre 13 y 14 centavos, a la misma acetaminofén de 1 gramo. Cuando la farmacéutica, por ejemplo, un James Brown, por no decirte un ejemplo, la fabrica entre 3 y 5 centavos. Si es que nosotros tuviéramos un sistema tecnológico, un sistema computacional con inteligencia artificial que esté analizando los datos en tiempo real, puede justamente generar este tipo de alarmas, este tipo de indicadores que te digan, señores, acá está pasando esto, ¿sí? Tomen cartas en el asunto porque hay un posible sobreprecio. Y eso no solamente en el Sistema Nacional de Compras Públicas, nosotros vamos a migrar hacia un gobierno digital, donde todos los trámites administrativos del gobierno se lo puede hacer de manera remota. Y, por ejemplo, sacar el pasaporte en un infocentro, sacar el pasaporte desde la casa, o renovar la licencia, o renovar la cédula de identidad. ¿Sabes qué se necesita solo para eso? Tener una conexión con el famoso SAU, que lo tiene el DINAR, el sistema de autenticación único, que lo tiene el DINAR con el registro civil. Entonces tú te puedes sentar frente a una computadora, haces los validadores biométricos necesarios para poder tú clarificar que eres la persona que está solicitando eso, para que pueda hacer el onboarding necesario, y se puede sacar todos los procesos en línea. Pero es un tema netamente técnico, pero que se necesita voluntad política, porque hay muchas instituciones que, aunque pertenecen al mismo gobierno, no tienen claras las competencias. Yo creo que las propuestas de educación técnica y tecnológica desde la parte educativa tienen que ir acompañadas desde un plan agresivo de masificación del Internet. Porque el gran problema no es tanto, o sea, no es que no es tanto, de hecho lo es que no se utiliza la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, sino que es el acceso. ¿Cómo? Hay que ir hacia el principal problema, que es el acceso al Internet. O sea, en la mayoría de la ruralidad del Ecuador, por no decir casi toda la ruralidad del Ecuador, la penetración del Internet todavía es incipiente. Por eso, entonces, si no vamos ahí, no vamos a poder utilizar lo otro.
Por eso comencé este podcast diciendo que lo primero que hay que hacer es cerrar la brecha digital. Totalmente. Es muy difícil llevar internet a todos lados. No es difícil, pero en este momento el país está en una situación, en una oportunidad para cerrar las negociaciones con las operadoras, para que renovamos las frecuencias, pero necesito mayor cobertura en las diferentes parroquias del país. No solamente en los 222 cantones, sino en todas las parroquias del Ecuador, para que todas las personas tengan la capacidad de acceder. Pero hay otro tema, que también sea asequible, porque tú te pueden dar la señal, pero resulta que te cuesta carísimo cada megavatio, cada megabyte. Entonces tiene que ser, tenemos que cruzar la parte de accesibilidad con asequibilidad. Y en este momento tenemos una oportunidad de oro. Ahorita las negociaciones con las otras dos operadoras, cuando las dos operadoras ha sido declarado secreto, entonces no sé por qué tanto secretismo en todo esto, pero hay un dato importante: por cada 10% de penetración de fibra óptica en un país, el PIB aumenta en 1.5%. No lo dice Juan Iván Cueva, lo dice la ITU. Lo dice la ITU. Entonces, mira, si yo quiero aumentar el PIB, tengo que desplegar fibra óptica, generar oportunidades para que la gente puedan conectarse, pero sobre todo que los servicios sean asequibles, que la gente lo pueda pagar. Tienes una operadora que es pública, que es una empresa pública, CNT. CNT debería tener la responsabilidad social. Ahí hay que hacer un cambio a la normativa de CNT, porque CNT tiene que ser rentable. Pero la rentabilidad, cuando eres público, no solamente es la parte económica, la rentabilidad también es social. No solamente hay que ver los dólares, hay que ver la rentabilidad social que puede generar las entidades públicas. Juan Iván, creo que estamos llegando ya al fin del programa. Queríamos terminar esta última parte haciéndote unas preguntas rapiditas, que nos respondas lo primero que se te viene a la mente, y todo en el marco de educación técnica y tecnológica. Así que... Con una palabra. Con una palabra o máximo 3. Dale. Si pudieras cambiar algo para la educación técnica y tecnológica, una sola cosa, ¿qué sería? La doctrina. Inteligencia artificial. El futuro. ¿Cómo escoger una carrera universitaria? Con el corazón. Creo que está. Los mensajes clarísimos. Sí. Gracias, Juan Iván. Ha sido realmente un encuentro muy, muy, muy agradable para nosotros. Gracias por venir y traer el debate político, el debate público a la educación técnica y tecnológica. Ha sido un honor que estés acá. Muchísimas gracias, Anita. Juan Iván es el man. Me encantó esa parte. Oye, y tienes que darnos una vuelta en la... ¿Cómo se llama? En la Cuevaneta. En la Cuevaneta. No la trajo hoy. No la trajo en la Cuevaneta. Entró a mantenimiento porque seguimos recorriendo el país. Ojalá que visites más institutos tecnológicos en la Cuevaneta para que veas esta realidad tan linda que es de educar a gente con mucho talento y con muchas ganas de surgir. No, Anita, Jerónimo, yo realmente me voy muy satisfecho. Creo que yo soy el que más ha aprendido con toda esta dinámica, con todo este podcast, porque me hace comprometerme más con los institutos técnicos, con las universidades. Veo que esta es la salida y la oportunidad que necesitan los jóvenes para poder incluirse en el sector económico, en el músculo económico del país, y que tengan oportunidades de salir y que piensen en que Ecuador es un país hermoso para nacer, crecer y morir. Gracias por sintonizarnos.